Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto ver tanta gente, tanta convocatoria. Hoy, como sabéis, vamos a hablar de cómo han cambiado nuestros hábitos gastronómicos, cómo conservar nuestras tradiciones, o lo mejor de las tradiciones, y discriminar lo que no ha funcionado. Qué cantidad de ruido hay atrás, ¿no? Cómo evoluciona el sistema alimentario. Vamos a hablar de cocinas fantasmas. Vamos a hablar de la cocina, de los recuerdos de nuestras madres, de la memoria, de la identidad local y de cómo lo que comemos pues es un poco, representa también el mundo que habitamos. Y para esta charla, que esperamos que sea fresquita, porque hoy es un día de incendios, como sabéis, hay un incendio en la Cañada Real, hay otro en Toledo, por eso tenemos esta nube y estos olores a bosque quemado. Y estamos en un refugio climático. Pues en este refugio climático tengo el honor de contar con dos invitados maravillosos para mantener esta conversación. A mi izquierda está María Sánchez, es veterinaria y escritora, trabaja con razas autóctonas en peligro de extinción, defendiendo otras formas de producción y de relación con la tierra, como el pastoreo y la ganadería extensiva. Es autora de Cuaderno de Campo, Tierra de Mujeres, Almáciga, Fuego la Sed, entre otros textos, y ha sido galardonada con varios premios literarios. A mi derecha tenemos a Miquel López Iturriaga, periodista y director de El Comidista, un canal gastronómico en el diario El País, en YouTube y en redes sociales. Ha trabajado en diversos programas de radio y televisión, como sabéis. Aprendió a guisar con su madre, después en la Escuela Hoffman, y acaba de publicar su cuarto libro de recetas, Cocina de aquí para gente de hoy, de Salamandra. Ambos dos, después de la charla y de un gazpacho que vamos a tomar juntos cuando acabemos, van a estar firmando libros. Y sin ir más, ¿no?, sin entretenernos ya más, voy a empezar con una pregunta a cada uno, un poco para situarnos en el contexto. Va a haber en algún momento al final la posibilidad también de pasaros los micrófonos y que podáis preguntar, participar, reflexionar o lo que queráis. María, como veterinaria, tú te dedicas a la conservación de las razas autóctonas. Explícanos un poco, por ejemplo, cómo la cabra payoya al final ayuda a la conservación de la biodiversidad, de la cultura, del territorio, y por qué es importante la ganadería extensiva, el pastoreo y esas razas que se supone que no son rentables para el mercado frente a la ganadería industrial. Hola, bueno, buenas tardes, encantada de estar aquí. Quería dar las gracias a Andrea y a Carolina por proponer esta conversación con estas dos fantásticas personas. Y nada, pues por contaros un poco, tú lo has dicho bien, ¿no? No son rentables, yo lo digo entre comillas, ¿no? Están en peligro de extinción estos animales porque vivimos en un sistema agroalimentario que pone en el centro la producción y la eficiencia. Pero si pusiera en el centro la adaptación al territorio, la adaptación frente a la emergencia climática, la rusticidad, la conservación de la biodiversidad, la producción de alimentos sanos que no nos enferman, no estarían en peligro de extinción. Son animales que están ligados a un territorio, que son más que el animal en sí o un patrimonio genético. Para mí son cultura. Han mencionado la cabra payoya, pero, por ejemplo, también trabajo con la cabra palmera en la isla de La Palma. Es una cabra que tiene los genes de las cabras que tenían los benahoritas, o sea, los indígenas que vivían en la isla antes de que llegasen los españoles. Y no son solo animales, son el claro ejemplo de un patrimonio que mantiene y conserva un territorio. Cuando vamos al campo, cuando vamos a los parques naturales, a los parques nacionales, nos encanta ver ese paisaje. Pero muy pocas veces nos preguntamos quiénes y qué elementos hacen posible ese paisaje, ¿no? Todas estas razas autóctonas han modelado esos parques que hoy conocemos y que son espacios naturales protegidos. Por ejemplo, en Sierra Nevada tenemos la vaca pajuna. Tú has dicho payoya, está en Grazalema y son las mejores bomberas forestales. O sea, y además, algo súper importante, estos animales no compiten con la alimentación humana porque llegan a sitios donde nosotros no podemos cultivar, ¿no? Entonces, para mí claramente es la apuesta, ¿no? Porque son las que están
conservando una biodiversidad y un territorio, ¿no? Que bueno, en una tarde de incendio, pues son las que nos defienden y las que controlan la vegetación para evitar todo lo que hay detrás, ¿no? Yo trabajo en La Palma también con la oveja palmera, quedan menos de 200, y un pastor con el que trabajo siempre dice que cuando hay un incendio en La Palma, los bomberos le preguntan a él, porque él es el único que recuerda los caminos del monte, las trochas, las fuentes, y él siempre dice, ¿qué va a pasar cuando yo me muera, ¿no? ¿Quién va a custodiar esta memoria del paisaje, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa raza autóctona más allá de lo que es un animal, sino un nudo de relaciones, de vínculos y de conservación brutal, ¿no? Que va más allá de la comida, ¿no? Sí, para mí son cultura. A mí un pastor, en una investigación que ando haciendo ahora y también hice hace un año, me estuvo contando, ¿no?, cómo permite ya no solo abonar el territorio, sino toda la transmisión de todas las semillas, enterrarlas con las pezuñas, moverlas. Y luego me explicó, en donde estaba, me dijo, no, y aquí es fundamental tener pastoreo porque, fíjate, todas las molleguitas de las cabras y de las ovejas generan un tipo de escarabajo que si esos escarabajos desaparecen la mitad de las aves que hay en este ecosistema, ¿no? Y entonces, de repente, cuando me estaba explicando eso, pensé, o sea, es que no sabemos nada de cómo se sostiene el engramaje de la vida. Hago un apunte más y ya paro, que me enrollo mucho. Es que ese es el problema, que estamos acostumbrados a ver las cosas completamente aisladas y no formar parte de un territorio. En el altiplano de Granada y Jaén, cuando dejaron de haber rebaños trashumantes porque la política agraria común lo que ha pagado ha sido estos desiertos verdes de cultivo intensivo de almendro, o en el Valle de Guadalquivir, donde soy yo, intensivo de olivar, donde siempre ha habido huerta, cuando quitamos una especie se desequilibra un entorno. Y cuando se quitaron esas ovejas, bueno, el quebrantahuesos, una especie de mariposa que se alimentaba de las heces de las ovejas, las fuentes, los pastores mantienen los puntos de agua limpios, entonces siempre hay anfibios, insectos, es un ciclo, ¿no? Y como tú bien apuntabas, la transhumancia, en Almáciga lo cuento, a mí me parece un poema, que es que un animal puede repartir 1.000 millones de semillas. Y es tan bonito ver cómo a lo largo del tiempo las mismas especies vegetales se han adaptado a las ovejas. O sea, ahí el medicago ha desarrollado unos pinchos para poder engancharse a la lana de las ovejas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver como un todo, ¿no? No ver cada cosa por un lado. Bueno, Miquel acaba de publicar su cuarto libro de recetas, que viene muy a cuento de la noche de... Es un librazo, ¿eh? Yo he tenido el honor de podérmelo mirar, me he dado cuenta que soy muy inculta de tradiciones gastronómicas, y él ha escrito, bueno, recoge un montón de joyitas de nuestro patrimonio gastronómico para los cocinillas de hoy. Y él explica en el prólogo que quería reivindicar la tradición desde un punto de vista contemporáneo, adaptando la selección de platos y su tratamiento a las necesidades actuales sin ser neorrancio ni lloroquear por un pasado perdido. A ver, ¿es posible mantener las tradiciones culinarias, gastronómicas, con las vidas aceleradas que llevamos? O sea, yo después de leer tu libro creo que sí, pero me gustaría que me explicases tú. Sí, bueno, uy, qué alto. Bueno, hola a todos, todas. Gracias por venir en este día infernal de Madrid. Sí, o sea, a ver, yo detesto la nostalgia, o sea, y me pone muy de los nervios la idealización del pasado en general, ¿no? Este rollo de no, todo lo de antes era tan bonito y era mejor. Bueno, yo eso no lo compro mucho, ¿no? Y creo que sí, o sea, que se puede defender las cosas buenas que tenemos del pasado, que al final eso es la tradición, ¿no? Y en cocina, tradiciones, lo que ha sido probado por mucha otra gente antes que nosotros y al final han llegado a una solución que está bien y que mola. Esas son las recetas tradicionales, a ver, ¿no? Recetas que yo he aprendido como el morrococo, el caldo valiente, el zarangollo, la titaina. La titaina, sí. Que de repente yo pensaba que tenía una cierta culturilla y me da cuenta que no. No, bueno, a ver, yo hay muchos platos que no los conocía antes de empezar a hacer el libro, o sea, muchas cosas las he descubierto, bueno, pues haciéndolo, investigando y pensando en qué recetas incluir.
Pero lo bueno de esta tradición es que hay un montón de cosas del pasado que son muy conocidas quizá en el punto en el que se hacen, en la región o en la provincia, pero en el resto de España no, y que tienen muchísima actualidad, porque son platos fáciles de hacer, son platos con productos que tenemos a nuestro alcance bajando a la tienda de abajo o yendo al supermercado, y luego además son cosas muy basadas en el mundo vegetal, en la legumbre, en alimentos que son muy sostenibles en general, y que además son saludables. O sea, como que cumplen todo el espectro de lo que necesitamos ahora mismo en la alimentación actual, ¿no? Entonces, bueno, yo hice el libro con esa intención, con la intención de reivindicar esa herencia que es desconocida para muchos, para mí incluido, muchas cosas no las sabía, pero también con la intención de decir, bueno, señores, estamos en el año 2025, o sea, no podemos pretender. Defender la tradición no es ponerte a cocinar como cocinaba nuestra bisabuela, porque eso no tiene ningún sentido hoy en día. O sea, nuestras cocinas son diferentes, usamos aparatos distintos y luego tenemos un entorno totalmente distinto y sobre todo tenemos una escasez de tiempo que, bueno, pues que las personas que cocinaban antes, que ya hablaremos de ese tema, que tampoco eran una situación idílica, pero bueno, como una de sus dedicaciones fundamentales en el día era cocinar, pues sí que dedicaban más tiempo a la cocina, ¿no? Pero claro, ahora vivimos en un escenario en el que no hay tiempo para hacer esa cocina tradicional como se hacía hace 100 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la mejor manera de defender la tradición es actualizarla y traerla ahora y decir, bueno, sí, tenemos platos maravillosos como el gazpacho, como la titaina, como tal, como cual. ¿Cómo los podemos hacer? Respetando ese ADN y esas virtudes que tienen esos platos, pero en las circunstancias actuales. Yo creo que esa es la manera de defender la tradición. No ponernos a decir, no, es que esto lo tienes que hacer al chup chup y tienes que estar 4 horas en la cocina metida esperando a que los garbanzos se hagan. Pues chica, no sé, si tienes una olla rápida o si vas al súper y compras unos garbanzos de bote, pues igual, ¿sabes? Igual no es tan maravilloso y tan romántico como esos garbancitos que te hacía tu abuela, pero van a estar buenos igual. Y la cosa es defender la cocina casera frente a todo, o sea, cueste lo que cueste y haya que hacerla como haya que hacerla, ¿no? Yo creo que esa es la batalla, no ponernos a idealizar, ay, qué bonita la nostalgia de cuando se cocinaba en la cocina económica o al fuego. Vale, pues sin ponernos nostálgicos ni neorrancios, a mí me gustaría saber qué recuerdos tenéis los dos asociados a la cocina y a las tradiciones gastronómicas andaluzas y vascas que me imagino que habéis visto en vuestras familias. Bueno, pues yo al ser tanto de familia materna como paterna de un pueblo de sierra, la Sierra Norte de Sevilla, por parte de mi familia materna, una familia muy humilde que se dedicaban a la aceituna cuando mi abuelo no estaba trabajando en la obra en Suiza y siempre con huerta y autosuficiencia, huerta, gallina. Mi abuela tenía un peso que para mi madre era intocable, pero que a los nietos no dejaba jugar con él y ella cambiaba la verdura. Se hacían matanzas, yo ya no he vivido la matanza, pero mi madre siempre me contaba eso, ¿no? Que la única carne que se comía en el año era la de la matanza, ¿no? Y mi abuela pues no sabía leer, no sabía escribir, a mí no me ha dejado recetas escritas, pero sí a base de estar con ella, ¿no? Es muy curioso porque mi abuela Carmen, la gordita, que le dedico mi libro Tierra de Mujeres, era una mujer que no le gustaba mucho cocinar. Le encantaba comer, eso sí, y le encantaba la Coca-Cola. O sea, le llamaba el refresquito, ¿no? Y mi tío y mi madre siempre, déjate de la Coca-Cola. Y ella decía, por favor, ahora que tengo dinero me lo puedo gastar, ¿no? Dejarme beber Coca-Cola, ¿no? Porque ella me contaba que de niña le llevaba a los hombres en un ataero la comida al campo y que ella robaba por el camino porque tenía hambre, claro. Entonces, mi abuela era esa mujer que siempre cuando comía, calladita, porque decía que oveja que bala, bocado que pierde, o siempre te decía, a mí me gusta todo, ¿no? Y una cosa muy curiosa de mi familia materna
es que especiaban mucho la carne. Carne buena, mi abuela la seguía especiando, pues claro, porque la carne que a lo mejor comían pues ya era de mala calidad o venía un poco pasada, entonces ella usaba muchísimas especias, ¿no? Y claro, yo he crecido con una madre que fue educada para ser la mejor ama de casa. Yo también estoy muy con Miquel, yo estoy contra la nostalgia y bueno, siempre digo que si mi madre y mi abuela hubieran tenido la mitad de oportunidades que yo, una de ellas podría haber sido la primera escritora de la familia, claro. Trabajaron en el campo desde niña y eso que yo, esa suerte, ¿no?, de tener una madre siempre en la cocina, los mejores platos, todo del huerto, ¿no?, de saber aprovechar, no tirar nada. Cuando creces te das cuenta que a costa de una invisibilización brutal, de una renuncia, ¿no? Yo que doy muchos talleres, ¿no?, siempre digo, hemos sido capaces de sentarnos con nuestras abuelas, con nuestras madres y preguntarles qué querían ser de pequeñas, ¿no? Entonces, para mí tiene también ese conflicto, ¿no? Mi madre es muy buena cocinera, pero dedica un tiempo, claro, dedica su tiempo a pensar qué vamos a comer, tiene un congelador brutal. Hace un año estuvo mala y me bajé para estar con ella y tuve que echar una mañana en el mercado, claro, porque los hijos fuimos como muy prácticos. No, vamos a un supermercado grande, ¿no?, para despacharlo todo, ¿no? Y digo, mi madre es que te da las lecciones callando, ¿no? Y me dio el carrito de la compra y me dijo, no, los huevos a tal sitio, el pescado a tal. Y me fui al mercado de Córdoba de nuestro barrio, Ciudad Jardín. Estuve 3 horas, pero todos me preguntaban por mi madre, cómo me iba, cómo estaba mi hermano, ¿no? Y me daba cuenta de esa red de cuidados, ¿no?, que también fue muy emotivo ver, bueno, pues esa vida que mi madre se había hecho fuera del pueblo, gracias a un barrio, a una ciudad y al mercado, ¿no? Pero para mí los recuerdos sobre todo están muy ligados a siempre ella en la cocina, ¿no? Y siempre ser el refugio la cocina y luego pues salir pues a recoger setas, a la huerta, con mi abuela a coger los huevos, a preparar, bueno, pues la hierba, ¿no? Pues cuando es tomillo, cuando es orégano, ir a la aceituna, ¿no? Yo siempre digo que a mi madre no le gusta el campo, pues porque el campo para ella supone esclavitud. Fue una niña que con 10 años la quitan del colegio para trabajar, ¿no? Y comer allí con las ollitas, que luego hablaremos al final de esa comida en el campo, ¿no? Pero claro, es importante, ¿no?, cuestionar esa mirada, ¿no? Eso que de niña lo veías tan casa, tan reconfortante, cuando creces te das cuenta de todo lo que sostiene esa comida saludable, esa comida cocinando con tiempo. Y luego nos hace mucha gracia cuando decimos la receta de la abuela, cuando hay muchas abuelas que odian la cocina o simplemente no les gustaba cocinar o esa idealización, ¿no? Cuando, bueno, hay muchas regiones, muchas maneras y muchas circunstancias, claro. Sí, bueno, yo también una de mis abuelas odiaba cocinar, o sea, era la madre de mi madre. De hecho, su plato estrella era arroz con leche, pero arroz con café con leche, o sea, que hacía con los restos del café, y era una cosa repugnante que teníamos que comer cuando íbamos a su casa, si teníamos la desgracia de que lo había hecho. Pero mi abuela era maestra y mi abuelo también, eran los dos maestros, y ninguno de los dos les interesaba lo más mínimo la cocina, ¿no? De hecho, mi madre, que sí cocinaba bien, aprendió a cocinar de su abuela, o sea, de mi bisabuela, que sí guisaba bien, ¿no? Pero vamos, mi abuela, un 0 a la izquierda en la cocina. Y yo lo que recuerdo pues es, bueno, pues un ambiente, bueno, pues el típico ambiente de familia de clase media en Bilbao. Sí que recuerdo que siempre a la comida se le dio mucha importancia en casa, o sea, se hablaba mucho de comida. De hecho, hacíamos esta cosa tan nuestra de
estar comiendo y hablando de comida y discutiendo, y que si la ensaladilla hay que ponerle esto, que si le hay que poner lo otro, que si las anchoas se hacen así o no se hacen así. Bueno, como que siempre había mucho debate, ¿no? Y bueno, mi madre, pues sí, realmente fue la que me introdujo en el mundo de la cocina, la que me metió un poco el gusanillo de cocinar. Yo la verdad es que no cociné absolutamente nada hasta que no me fui de casa de mis padres y me vine aquí a Madrid. Y bueno, ahí fue cuando espabilé con la cocina y bueno, pues con el teléfono con mi madre pues aprendí a hacer muchos de los platos que ella hacía en casa, ¿no? Pero bueno, sí era el típico ambiente también de cocina muy sencilla. O sea, mi madre tampoco se liaba a hacer grandísimas cosas, ¿no? Pero tenía ahí como sus greatest hits, ¿no? Que eran pues el marmitaco, el pistol, no sé qué, bueno, las vainas, que es como le llamamos a las judías verdes en el País Vasco, las vainas con patatas, tal, como 10, 15, 20 cositas que hacía muy bien y de eso tiraba, ¿no? Bueno, ya que lo habéis sacado, ¿no? Al final la cocina ha sido un espacio muy feminizado, muchas veces de mujeres, o sea, con unas cargas mal repartidas, y es cierto que hay más hombres, pero muchas veces de mujeres sacrificadas en vuestra familia y también en la de cualquiera de nosotras que estemos aquí. Pero luego los grandes chefs y las grandes figuras gastronómicas suelen ser hombres, y luego, paradójicamente, esa comida industrial que muchas veces no es tan sana, ¿no? Como los procesados y tal, han venido a liberar a las mujeres, muchas veces lo de la Coca-Colita, ha venido a liberar a las mujeres de unas cargas muchas veces impuestas que muchas de ellas no desarrollan de una forma disfrutona, otras sí y otros también, ¿no? O sea, ¿cómo vistas este mundo de contradicciones? Bueno, a ver, yo creo que es que hay que ser consciente de que siempre vamos a tener contradicciones, ¿no? Es como cuando imaginamos el campo como un lugar romantizado, idílico, idealizado, sí, donde no hay conflicto. A ver, conflicto va a haber en la escalera de tu comunidad, en la aldea donde yo vivo y en el pueblo de al lado y en el barrio. O sea, donde hay personas siempre va a haber conflictos, ¿no? Sí me parece súper interesante ese cuestionamiento y también esa reivindicación de la cocina como un lugar de conocimiento, ¿no? A mí me gusta mucho una cita de la escritora mexicana Rivera Garza que habla de que producimos comida igual que producimos cultura, ¿no? Es algo totalmente también cultural, ¿no? Y para mí algo que me obsesiona siempre es saber qué hay detrás de, ¿no? Me ha gustado mucho cuando Miquel decía que en su casa se hablaba de la comida, y es que en mi casa igual, ¿no? El saber que los alimentos tienen nombre, ¿no? Yo que trabajo mucho con cabras, pues siempre estoy con los quesos, y los quesos tienen el nombre de la persona que lo hace, de la quesera, incluso muchas veces sé qué cabra. El nombre hasta de las cabras y de las plantas, ¿no? Porque como es pastoreo, pues dependiendo de la temporada tiene un sabor la leche o no hay queso, porque las cabras también tienen que descansar y los cabreros también, ¿no? Pero más allá de las mujeres también no nos podemos olvidar todas las historias de violencia, de poder que hay detrás de la comida, ¿no? A mí hay una historia que no sé si la habéis oído, en Estados Unidos se ha difundido muchísimo, es que hay en una plantación de azúcar, que son estas grandes mansiones, que en Estados Unidos muchas de ellas se han reconvertido en lugares para celebrar bodas. O sea, un sitio de dolor, de esclavismo, la gente blanca lo usa para casarse, ¿no? Y hace un par de meses uno de estos sitios ha ardido. Y si esto lo ponéis en internet y vais a alucinar con la cantidad de memes de personas negras, bomberos en plan están con la manguera, encantados, sí. Celebrando que arda un lugar que para ellos es dolor, violencia, o sea, horrible, ¿no? Y traigo esto aquí porque no lo tenemos tan lejos, o sea, en este país tenemos personas migrantes trabajando en condiciones muy precarias, y además coinciden los sitios donde se está produciendo más contaminación, proyectos agroindustriales, donde está desapareciendo el agua, donde hay vecinos que ya no pueden beber agua potable. Donde se hacen cacerías a los magrebíes en la última semana. Efectivamente, ¿no? Entonces para mí es muy importante hablar de esto, ¿no? Y sobre todo también, ¿no? Todo lo que hay detrás de la comida, esos cuerpos, ¿no? Muchas veces hablamos de los animales, de los sistemas, de las plantas, pero ¿qué cuerpos
en qué condiciones están trabajando los cuerpos que hacen posible nuestra comida, ¿no? ¿Qué supone que tú te comas un tomate cuando no toca, ¿no? ¿O qué supone que estés comiendo carne todos los días en un sistema donde vivimos con emergencia climática y donde, insisto, cada vez tenemos más contaminación por nitratos, ¿no? Entonces, para mí es un tema crucial cuando hablamos de alimentación, ¿no? Y ya para terminar, que perdonad, pero es que con el ruido estoy un poco es que es muy dispersa. desconcertante. Si decimos alguna tontería es el ruido, ¿eh? No somos nosotras. Yo creo que es una cuestión de tiempo y me ha encantado como Miquel ha dicho de que no podemos pretender cocinar como antes ni reivindicar que bueno, que si comíamos tan bien y había esos platos es porque había una mujer que estaba todo el día, o sea, aparte de la carga mental, dedicada a eso y, por supuesto, no remunerado, ¿no? Y no reconocido. Pero luego las estrellas culinarias, Miquel, que tú sabes de esto, hay muchísimos hombres. Bueno, claro, sí, porque los laureles normalmente son para los hombres y el pringar para las mujeres, ¿no? Eso es así, pero sí, bueno, es verdad que hay como esta paradoja, ¿no? Yo creo que la transmisión del conocimiento culinario que se daba de las madres, de las abuelas a las madres y así, se rompió en un momento, se ha ido rompiendo en los últimos años por algo que es bueno, ¿no? Que es que las mujeres han salido de las cocinas, ¿no? Pero claro, eso ha tenido también una parte mala, que ha sido que ese conocimiento culinario ya se está dejando de transmitir, ¿no? Y tenemos ya generaciones de personas que sus conocimientos culinarios son mínimos, o sea, que no saben hacer prácticamente nada en la cocina, ¿no? Pero claro, no podemos olvidar que la causa de eso es algo que no es malo, ¿no? Y claro, yo entiendo también que haya habido generaciones de mujeres que tengan fobia a la cocina, ¿no? Y yo creo que eso ha sido algo que no ha pasado solo en España, sino ha pasado un poco en todo el mundo occidental, ¿no? O sea, hay una generación que estaba hasta el papo de cocinar. Y dijo, se acabó, yo no quiero cocinar más y no quiero saber nada de la cocina, ¿no? Cosa perfectamente comprensible. Claro, el tema es, ¿qué hacemos ahora, no? O sea, ¿cómo conservamos ese patrimonio gastronómico, cultural, que es tan importante, ¿no? ¿Y qué hacemos para que eso no se acabe perdiendo? Ahora que ya no hay unas señoras pasando el testigo de generación en generación, ¿no? Esto me enlaza con un artículo tuyo, Miquel, o sea, porque claro, las cocinas se están reformulando, ¿no? Entonces, de repente, tenemos a Juan Roig, el señor Mercadona, que ha vaticinado en una especie de cosa oracular que tiene este hombre, que en 2050 no va a haber cocinas, que tú has escrito un artículo sobre eso, pero también tenemos ese fenómeno de las ghost kitchen, de las cocinas fantasmas, y luego tenemos toda esta uberización de la gastronomía, ¿no? De pedir los takeaways y de hoy una generación pues que sabe hacer 4 cosas en el air fryer ¿no? Entonces, quiero decir, ¿cómo veis estos fenómenos? Tú que encima hiciste un artículo, ¿no? A tenor de lo que dijo Juan Roig y cómo, si la cocina es un espacio de memoria y de identidad, ¿cómo podemos mantener esa memoria y esa identidad todavía? Sí, bueno, yo creo que no sé, a Juan Roig le debió poseer el Aramis Fuster o el maestro Joao, algún vidente, porque esta capacidad de ver el futuro a mí me deja un poco patidifuso, ¿no? No sé, la verdad es que no tengo una respuesta muy clara, ¿no? O sea, te podría decir que yo hago desde luego todo lo posible porque la predicción de Juan Roig no se cumpla, ¿no? Porque creo que además es una predicción muy interesada, ¿no? Porque él está en ese negocio, ¿no? Cuando no tengamos cocinas y ya no cocinemos en casa, ¿quién nos va a dar la comida preparada? Pues señores negocios como el de este señor, ¿no? Pero claro, yo creo que eso es una jugada que a todas luces va a ser mala para nosotros. O sea, va a ser mala para nuestra salud, va a ser mala a todos los niveles. O sea, vamos a perder un poder que tenemos, que es el de poder hacer comida con nuestras propias manos, poder cocinar, ¿no? Bajo esa apariencia de libertad que te dan estas propuestas, de comida preparada, de ¡ay, qué bien que ya no tengo que cocinar en casa! Ojo, ¿no? O sea, estás perdiendo
la capacidad de elegir y de decidir tú qué comes y cómo lo comes. Tu soberanía. Claro, o sea, tu soberanía se la estás dando a unos señores que ¿tú crees que se van a preocupar por tu salud o se van a preocupar? No, o sea, simplemente van a producir cosas para que tú las compres, que ese es el negocio, y van a hacer dinero, nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es algo que si finalmente ocurre, que sí que es verdad que hay ciertos datos que van por ahí, ¿no? Y que la práctica culinaria se está abandonando, bueno, pues por falta de tiempo, por falta de conocimiento, porque las cocinas en las casas cada vez son más pequeñas, que yo creo que esto se cruza también con el tema de la crisis de la vivienda, ¿no? O sea, está como todo relacionado, es como una tormenta perfecta que nos lleva a, pues eso, a dejar de cocinar, ¿no? Y bueno, yo creo que si eso acaba pasando, vamos a salir muy mal parados. O sea, vamos a perder autonomía, vamos a perder libertad y vamos a perder un patrimonio cultural que es importantísimo. O sea, es importantísimo. Es que es algo que nos conecta con nuestra memoria, que nos conecta con nuestro entorno. O sea, con nuestra salud. Con nuestra salud, con todo. O sea, es una actividad fundamental. Y yo, vamos, creo que nos tenemos que atrincherar en la cocina. O sea, la cocina ya se ha convertido en un espacio de resistencia a todo eso. Un acto político. En un acto político, efectivamente. Esto lo decía Michael Pollan hace 1000 años. Cocinar es un acto político, y es que es verdad. O sea, y cada vez más, ¿no? Cada vez más es poner, o sea, el decir no. Yo no voy a comer todo el santo día ultraprocesados y no voy a comprar comida preparada en Mercadona. Voy a hacer yo mi propia comida. Bueno, pues eso ahora mismo es un acto político de resistencia a un sistema que nos está comiendo vivos a todos, ¿no? No sé cómo lo ves tú, María. Sí, total. Yo también escribí sobre este tema en Comer, en La Vanguardia, y obviamente... Vidente no creo que sea, pero yo creo que él tiene que ver lo que vende. Y hemos visto como en los últimos años la sección de preparados va en aumento. Yo cada vez que voy a un supermercado parezco una cateta, porque cada vez, como vivo en el campo y no tengo estas grandes superficies cerca, pues cuando voy es como, en serio, ¿no? Son cosas que me siento un poco extraterrestre, pero claro, es que lo que no puede ser que el tener tiempo, el tener acceso a alimentos sanos, frescos, cerca de casa, se convierta en un privilegio de gente que tiene dinero. Sí. Es que no puede ser. O sea, es que la FAO reconoce que toda persona tiene que tener derecho a una alimentación saludable, digna, que no le enferme, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros podemos ser, como bien dices, decir, oye, me planto. Pero, ostras, yo también entiendo que hay mucha gente, ¿no? Una gran cocinera dijo que es que hay que ver la gente joven, que preferíamos ponernos Netflix antes que cocinar. Bueno, pues mira los índices de salud mental de la gente joven, mira el tema de la vivienda. Pues, por supuesto, a mí hay días que me apetece enterrarme en el sofá y no puedo pedir porque vivo en una montaña, pero a lo mejor no como, porque es que no me apetece cocinar, ¿no? Entonces, creo que también hay que hablar del sistema en el que estamos, de la vida que se nos roba. O sea, obviamente, yo creo que tenemos que hablar de algo colectivo, ¿no? Y ahí creo que los mercados públicos, que también nos lo están quitando, pues también hay que reinventarlos, como bien dice Miquel. Pues, oye, ¿por qué no hacemos cocinas colectivas en los mercados y cocinamos con nuestros vecinos? ¿Por qué no tenemos en los mercados espacios de intercambio de saberes, de cómo se prepara este pescado, de recetas, de hacer conservas, bibliotecas, utensilios? Porque no todo el mundo tiene por qué tener un air fryer o la Thermomix de última generación. Es que tenemos que defender lo público, que nos lo están quitando. Y hemos hablado de nuestra soberanía, pero es que no nos olvidemos que si este tipo de alimentación sigue en alza, más allá de nuestra salud, lo que está en peligro es el territorio. O sea, hoy ha salido una noticia de que hay una bacteria que cada vez es más resistente a los antibióticos. Los veterinarios llevamos 20 años hablando de esto, de que este va a ser uno de los grandes problemas de la salud mundial, que no vamos a ser capaces de curar enfermedades porque hay resistencia a los antibióticos, y es debido a la pérdida de la biodiversidad y debido a estos proyectos agroalimentarios
intensivos, industriales, que yo me niego a usar la palabra ganadería ni granja con industrial, porque no es eso. Son explotaciones. Son explotaciones, son macroproyectos que nos están robando la salud y que, bueno, la pandemia que tuvimos del COVID viene de ahí, de la pérdida de biodiversidad que estamos teniendo brutal, ¿no? Entonces, vuelvo a esa mirada de conjunto, ¿no? Estamos dejando las semillas en manos de 5 empresas. O sea, yo hago un ejercicio, yo voy una vez al Basque Culinary Center a dar una clase en un máster y hacemos el ejercicio saliendo de casa, ¿no? ¿Qué tenemos más cerca para comer? Si tuviéramos que depender de lo que tenemos a 500 metros de nuestra casa, ¿no? Está claro que hay que defender los mercados como reservorios de diversidad natural y que luego nosotros, que todos aquí somos unas generaciones que nos hemos ido criando con una alimentación cada vez más industrializada que genera los problemas ambientales que has dicho en los animales, de resistencia a antibióticos, pero también laborales, que lo estamos viendo, problemas en la salud. Pero yo, fíjate que me dedico a esto del consumo sostenible y os quería preguntar, ¿realmente somos conscientes de lo que hay detrás de lo que estamos comiendo de comida industrial? ¿Nos preocupamos más por cómo se producen las cosas y cómo llegan a nuestro plato? O sea, ¿qué ha pasado detrás de ese jamón que nos estamos comiendo, detrás de esa lechuga, detrás de ese garbanzo que nos viene de la otra punta del mundo? O sea, ¿reflexionamos más sobre eso ahora? ¿Nos preocupa más? Yo diría que sí hay una mayor preocupación, pero a la vez hay una mucho mayor confusión. O sea, y esto lo ves clarísimo con los temas de nutrición, por ejemplo, y de comida y salud, ¿no? Los efectos de la comida y la salud. Evidentemente estamos muchísimo más preocupados que antes por el efecto en la salud de lo que comemos, pero, o sea, hay tantísima desinformación circulando acerca de lo que es saludable y lo que no, que la gente tiene un cacao mental en la cabeza, que casi estábamos mejor cuando había menos interés por el tema de la salud y estábamos todos más despreocupados, ¿no? O sea, yo veo cosas en las redes sociales que es que me quedo perplejo, ¿no? O sea, gente afirmando barbaridades que no tienen ninguna base científica. O sea, muchísimo charlatán por ahí suelto. Bueno, luego la industria alimentaria poniendo de su parte, jugando constantemente a la confusión en los envases de los productos, dando mensajes, o sea, vendiéndote, no, esto es sin azúcar y es mejor. Bueno, luego resulta que tiene otras cosas que lo hace peor. O sea, todo es como un barullo que hay alrededor de estos temas enorme, ¿no? Y en cuanto al origen lo que es natural, masa madre, bueno, o sea, artesano. No. Ese tipo de reclamos que son casero, natural, o sea, todo es como que todo es vacío, nada, no significa nada todo eso. No sé. Yo creo que vivimos eso en un permanente estado de ruido sobre estas cosas y que al final, aunque los mensajes de los dietistas nutricionistas al final son 4 y son muy claros y son sota, caballo y rey y además llevan diciendo lo mismo desde hace 30 años, ¿no? Pues vamos a luchar contra la desinformación. Claro. Digamos, o sea, vamos a aconsejar a la gente que nos está escuchando pese a este ruido también, como el ruido alimentario. Mira, que consejos prácticos para consumir bien, comer bien, alimentarnos bien, ¿no? Pues yo creo que hay uno muy básico que es: basa tu alimentación en productos de origen vegetal. O sea, come sobre todo verduras, legumbres, cereales y frutos secos. Y grasas de origen vegetal. Fin. Fíjate tú qué cosa más fácil y ya está. Y reduce la parte que son productos de origen animal. Eso tiene comer ganadería, que sea extensiva, familiar. Efectivamente. No pasa nada porque, obviamente, que no pasa nada porque comas carne una vez cada día. No pasa absolutamente nada, ¿no? Y yo quizás también daría otro consejo, que es hablar con la gente del mercado, la misma gente que te vende la comida, por ejemplo, en los mercados. Te puede contar de dónde viene esa comida, cómo se ha producido, cuándo es la temporada, qué receta, de qué manera lo puedes preparar. Y luego, por ejemplo, yo con las asociaciones con las que trabajo estamos muy ligadas a grupos de consumo, ¿no?
Entonces, pues claro, sabes lo que comes, conoces a la persona que hace esta comida, sabes que estás protegiendo comiendo, por ejemplo, ese queso, ¿no? Por ejemplo, siempre con la cabra payoya decimos que cuando te estás comiendo un queso de cabra payoya estás manteniendo un territorio, ¿no? Aparte de otras muchísimas cosas, ¿no? Pero es muy importante para mí eso. Yo estoy muy de acuerdo con esto del ruido, ¿no? Entras a Instagram y de un mismo alimento te encuentras como 100 historias, unas buenas, otras malas, muchas veces ya no sabes qué hacer con tanta información y muchas veces con tanto ruido quizás ir a lo más básico, ¿no? No complicarnos con lo que queremos comer. Bueno, pues habrá veces que podamos tirarnos una tarde en la cocina y otras veces pues saldremos del paso, ¿no? Pero lo que no puede ser es que tenemos que reclamar eso del comer, de que podamos comer bien, que no solo sea lo que está pasando, ¿no? en países como Estados Unidos, que solo unos pocos son los que comen bien y el resto come fatal y el acceso que tiene a comida basura, ¿no? Y esos desiertos alimentarios, ¿no? Pero yo creo que esa búsqueda, ¿no? De información, del conversar, el preguntar, ¿no? Muchas veces sentimos vergüenza, ¿no? Tú antes me decías, ay, qué cateta soy, que no sabía. Bueno, pues yo en Galicia con las coles me ha pasado lo mismo. Yo soy una andaluza que vive en Galicia y estoy en otro mundo, con otro clima, con otras cosas. Y también hay que volver a esa ingenuidad y esas ganas que teníamos de pequeños cuando queríamos saber y esto por qué es así, y esto por qué toca ahora y por qué se llama así, ¿no? Vosotros hacéis la compra, vais al mercado. Decidme que vais al mercado, porque... Bueno, sí, siempre. Bueno, pero a ver, ¿cómo hacéis la compra? No, a ver, yo intento ir, sí, al mercado, intento ir a la tienda más pequeña, pero a ver, no os voy a engañar, voy al supermercado también, como todo hijo de vecino. ¿Por qué? Pues porque por un tema de disponibilidad y de tiempo, efectivamente, ¿no? Entonces, me encantaría Cuando poder... vas al mercado, o sea, al supermercado, ¿cómo te lo organizas para comprar bien? Porque eso está muy bien, hay muchas personas que se van a sentir muy identificadas con esto. Y tú también, o sea, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues a ver, yo intento, por ejemplo, cuando compro fruta y verdura, pues que sea lo más cercana, pues que esté producida lo más cerca posible, ¿no? O sea, me niego a comprar, yo qué sé, cerezas en invierno que vienen de Chile. O sea, es que no entiendo esto. O sea, no entiendo esa necesidad de saltarnos la temporalidad permanentemente y tener todo accesible todos los meses del año. O sea, eso me rebelo contra eso, ¿no? Y bueno, pues luego intento comprar la mayor cantidad de comida fresca y cuando compro cosas procesadas que estén poco procesadas, ¿no? O sea, pues sí, puedo comprar unos garbanzos de bote o puedo comprar en un momento dado unas verduras congeladas, ¿no? Que bueno, son cosas que están procesadas pero no van a atentar directamente contra mi salud, ¿no? Y dicho esto, también me permito el lujo de vez en cuando de comprar o de comerme una guarrería, o sea, no pasa nada, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque también yo creo que lo que nos está pasando es que nos estamos yendo al otro extremo y así estamos con el tema de los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? De que todo tiene que ser correcto, todo lo que comemos. Bueno, pues es que ese tampoco es el camino, ¿no? O sea, un poco de relajación y bueno, y lo que dice María también, un poco de interés por de dónde vienen o cómo están producidas las cosas que compramos, ¿no? Aunque también ahí, claro, entras en muchos conflictos porque dices, sí, no, yo solo voy a comprar lo que está producido tal cual y cual, pero claro, ¿qué pasa? Que esas cosas que están tan correctamente producidas, lo normal es que sean más caras, ¿no? Y lo que está producido basándose en la explotación humana, ¿no? Pues claro, es más barato. No, y a eso quería ir y esa es la lógica perversa capitalista, ¿no? Pero claro, dices, bueno, pues claro, yo entiendo que haya gente que compre cosas, frutas, verduras o lo que sea, productos más baratos, porque es que no
es difícil acceder a lo caro, Claro, ¿no? y ahí yo de repente, antes cuando estaba escuchando a María hablar de que la alimentación es un derecho y se está convirtiendo en un privilegio, a ti que las casas cada vez son más pequeñas es un problema de la vivienda, de repente aquí hay una cosa que se llaman políticas públicas, ¿no? Que también deberían de estar permitiendo un acceso a una comida sana y sostenible a las mayorías sociales, ¿no? Entonces, Totalmente. políticas que se protejan a los productores pequeños y medianos, se fomenten los circuitos cortos de comercialización, el consumo local, los mercados, pero también que las propias administraciones den ejemplo desde la compra pública, ¿no? De qué están comprando de alimentación para las escuelas, para los hospitales, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay un factor muy importante que siempre, no decía CICE, que individualizamos la culpa del cambio climático y estas cosas, pero claro, no nos damos cuenta también que las administraciones, aquí las empresas tienen no hacer greenwashing y no tienen que marearnos ni generar también tanto ruido como las influencers, pero las administraciones, las políticas públicas también tienen que tomarse en serio que la alimentación es una cuestión de salud pública. Absolutamente. Totalmente, es que yo estoy muy en contra de esos discursos que culpabilizan y no señalan todo lo que hay detrás. Obviamente es que necesitamos políticas que pongan en el centro lo que está ahora mismo fuera. Yo que trabajo en el campo con pequeños productores, no puede ser que sea más fácil montar una nave con 1000 cerdos que tener un rebaño de 50 cabras y montar una quesería artesanal. Es que es imposible, tienes que hacer malabares. Y lo otro, te dan créditos, te dan el dinero, te dan todas las ayudas, todas las facilidades del mundo. Entonces, y tú lo has dicho, ¿no? ¿Cómo puede ser que los colectivos más vulnerables sean los que peor estén comiendo? Y ahí necesitamos unas buenas políticas públicas que apuesten por otros modelos de producción, por ayudar a esas pequeñas producciones. Además, es que nos va la vida en ello. Es que ya estamos viendo, si veis el mapa de la sequía, de la contaminación por nitratos, y lo traspapeláis con las personas donde vive más población migrante, que están en malas condiciones laborales, y con los lugares donde hay estos macroproyectos, os va a salir el mismo mapa. Porque es que Si cogéis las investigaciones de los últimos años del Datadista y las cruzáis, las aguas subterráneas contaminadas con las mejor granjas y vemos lo que está pasando en Torre Pacheco, guarda todo bastante relación. Sí, pero bueno, yo por poner una nota de optimismo sí que creo que se pueden hacer políticas públicas y de hecho se hacen. O sea, yo creo que, por ejemplo, las últimas iniciativas que ha tenido el Ministerio de Consumo con el tema de la comida en los colegios y de establecer... Hasta ahora había recomendaciones de cómo tenía que ser la comida que se daba en los colegios. Claro, ¿qué pasaba? Que en los colegios de gente con recursos económicos, ok, ahí estaba todo más o menos bien, pero en los colegios de la gente con menos recursos, fritanga a tope, ultraprocesados y comida de peor calidad. Bueno, pues ahí hay una acción política que ha dicho, no señores, esto tiene que ser obligatorio. Total. Y los colegios tienen que cumplir estas condiciones. Ahora parece que lo van a hacer también en otros tipos de centros públicos, en los hospitales, que es una vergüenza lo que se les da a los enfermos en muchísimos hospitales. Bueno, pues esos son pequeños pasos que yo creo que van en la buena dirección, ¿no? Y desde luego que sí, o sea, la gente más afectada, y esto lo ves clarísimamente con los índices de obesidad. O los índices de obesidad infantil. ¿A quién está afectando más eso? A las capas más desfavorecidas de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque comer saludable, entre comillas, sí que hay cosas saludables que siguen siendo baratas, como las legumbres, pero el acceso a muchas otras cosas cada vez se está poniendo más difícil y cada vez más fácil el acceso a la comida basura, ultraprocesados, llámale como quieras, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, o sea, la solución a estos problemas no es individual, o sea, es colectiva, clarísimamente. Y yo creo que hay que, pues eso, presionar o por lo menos aplaudir las políticas públicas que se hacen en el buen camino, no en el malo, ¿no? Hay otro problemita que no quería dejar de tratar ya que nos va quedando menos tiempo, que es el desperdicio alimentario, ¿no? Entonces, es verdad que también hay muchos influencers en las redes sociales que nos hablan de zero waste, de tal, de esto, lo otro, que a mí me parece yo a favor. Pero hay una cosa de toda la vida de Dios que la hemos hecho en casa, que es la cocina de aprovechamiento, de hacer las croquetas, de hacer los canelones, de cocinar con los restos del tal, comer de temporada, como has dicho tú, comprar lo que necesitamos, no la oferta de 7 por no sé cuántos que al fin nos quedan en casa, ¿no? Este tipo de cosas que se han hecho toda la vida son soluciones zero waste.
Totalmente. Yo es que crecí en una casa que mi madre decía, hoy día de resto, día de resto, esto es lo que hay. Y siempre el aprovechar, el no tirar nunca nada, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a comer a casa cuando dejé el pueblo y me fui a Córdoba y fui a casa de una compañera. Bueno, mi mayor escándalo fue que me dijeron que iban a poner cocido y el cocido era garbanzos con fideos, cuando para mí el cocido de mi sierra es con su garbanzo, su calabaza, su verdura y luego su buen plato de pringá, ¿no? Con su pan. Yo ahí volví a mi casa totalmente escandalizada, en plan, mamá, es que eso no es cocido. Y el segundo era ver cómo despreciaban la comida, tiraban la comida, cuando en mi casa la comida siempre es algo sagrado, algo con lo que no se juega, que no se desprecia, que no va a la basura, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que deberíamos de aprender en la escuela, algo tan fácil como tener un huerto en una escuela, en la universidad. ¿Por qué no aprendemos a cocinar, a reusar, ¿no? Pues yo, por ejemplo, desde pequeña, pues como he visto, al tener huerto, ¿no? Pues venga compota, mermelada, ahora pisto, esos congeladores, ¿no? Siempre llenos de comida, ¿no? Pero creo que yo pienso que lo debemos hacer desde los colectivos, ¿no? No desde nosotros solos, ¿no? Sino, y ahí voy a lo público, ¿no? A esos espacios en los que podamos cocinar y aprender. No todo el mundo pues le gusta cocinar, no todo el mundo también se le da bien. Bueno, pues hacerlo en compañía, ¿no? Porque para mí la cocina también es un lugar de intercambio, de conocimiento, de pensamiento, ¿no? Y creo que... ¿Qué haces tú en el Comedista, Miquel? ¿También? Bueno, más o menos. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, y bueno, y con el tema del desperdicio, que la mayor parte se produce en las casas, tampoco podemos obviar las causas sistémicas que empujan ese desperdicio. O sea, no es que nos hayamos vuelto todos imbéciles y hayamos dicho, venga, a tirar la comida, que nos sobra el dinero. No, o sea... nos falta tiempo para planificar bien, que es una manera de frenar el desperdicio. No sabemos conservar bien la comida porque hemos perdido esos conocimientos. O sea, no sabemos también cómo reciclar las sobras, convertirlas en otras cosas. O sea, que la manera en la que compramos ha cambiado también y favorece también el desperdicio, porque cada vez hacemos compras para más tiempo, ¿no? Como tenemos menos tiempo para comprar, venga, vamos a hacer la compra para 15 días o para un mes. Venga a cargar bien la nevera y al final eso genera más desperdicio que si tú fueras a comprar cada 2 días o cada poco, ¿no? Que es el modelo antiguo de compra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, evidentemente hay que tener una cierta conciencia individual y cierta responsabilidad a la hora de intentar desperdiciar poca comida. Pero ojo, no olvidemos que también hay un entorno que nos está empujando a que cada vez desperdiciemos más. Sí, claro, las empresas también se tienen que poner las pilas. De hecho, los chefs en las cocinas, en los restaurantes, no se tira nada, se aprovecha todo, absolutamente todo. Quería preguntaros, tú eres más urbanita, tú estás más conectada con el medio rural, ¿es más fácil alimentarse bien en el medio rural? ¿Lo romantizamos? O como tú has dicho antes, lo de los desiertos alimentarios en Estados Unidos, que para quien no lo sepa son esas zonas en Estados Unidos donde no puedes comprar nada que no sea procesado o que no haya, o que solo lo único que encuentres sean fast food. Entonces hay veces que tendemos a romantizar que en el medio rural se come mejor y a lo mejor en un pueblo hay un supermercado con 5 multinacionales, y de repente en una ciudad tenemos un acceso a un producto local que lo flipas, no lo sé. Está totalmente romantizado. Yo, si me quedara sin coche, comería de lo que me da mi huerta totalmente anárquica, porque no tengo tiempo para tenerla a punto, los frutales, y no sé, me tendría que poner temporada de setas, temporada de lo que sea, de lo que me vaya dando el campo, porque la realidad es que yo vivo en una aldea donde no hay nada. En el pueblo de al lado antiguamente había una cantina que vendían pan, eso ha desaparecido. Y yo tengo que coger el coche, desplazarme 20 minutos, llegar a Monforte y allí pues ya tengo un Gadi, tengo un Mercadona, tengo un Lidl, tengo la plaza, el mercado, tengo carnicería, pero tengo que coger un coche, ¿no? Y muchas veces romantizamos eso, incluso estando en un pueblo, del pueblo del que soy yo,
la panadería que había de toda la vida, que ellos hacían el pan, ha desaparecido y ahora lo que hay es polvillo, es pan congelado. O sea, en mi pueblo ya no come buen pan, come el mismo pan que come una persona en Sevilla, en Córdoba, en Madrid, ¿no? Entonces, también hay que romper con esa imagen, ¿no? Yo soy una persona que compra cada 15 días porque es que no puedo estar bajando todos los días con el coche, pero eso hace que tenga que dedicar más tiempo. Sé muy bien que voy a comer cada día, lo que decía, ahora tengo un montón de calabacines en la huerta, pues ahora como esto, pero para eso, energía, tiempo y hacer espacio. Entonces hay muchos días que me dan las 12 de la noche cocinando y organizando mi pareja y yo, porque claro, no quieres tirar comida y vives en un sitio pues donde no tienes, oye, que me hace falta unos tomates, bajo al frutero. No, eso no existe, ¿no? Y yo soy una persona que no tengo problema de movilidad, pero tengo una vecina que no se puede mover, ¿no? Entonces los vecinos le subimos la compra, o el de las empanadas, el pan va con la furgoneta, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y no pensar que porque uno esté en un pueblo va a comer mejor o va a tener mayor acceso a estos alimentos. Sí, bueno, hay un caso de romantización de lo no urbano, que es el pan de pueblo, ¿no? Esta cosa que te venden, no, aquí tenemos pan de pueblo, que luego lo compras y es una basura de pan, o sea, hecha con mejorantes a todo correr, que no sabe a nada, que se queda seca a los 2 minutos. O sea, de verdad, yo creo que en general la gente que vivimos en las ciudades, o sea, tenemos esta visión de que todo lo del pueblo es maravilloso y bueno, no sé, yo lo que me cuenta toda la gente que vive en los pueblos es que de verdad tenemos que acabar ya con esto, ¿no? No sé, yo creo que en el caso del pan, por ejemplo, es paradigmático, es que ahora encuentras mucho mejor pan en las ciudades que en los pueblos, señores, o sea, vale ya de pensar que el pueblo es ese sitio idílico, no sé, como es el locus amenus, ¿no? de los poetas del Renacimiento. Es que no es así el pueblo, para nada. Vamos, tenemos nada, los últimos 15, vamos a pasarla en nada un micrófono a vosotras y a vosotros, o sea que ir pensando en las preguntas. Y voy a hacer la última pregunta que está relacionada con ese gazpacho que amablemente la azotea del Círculo, que ha patrocinado este encuentro, nos va a dar. Y entonces, bueno, el gazpacho, que es una cosa muy andaluza, aquí que María lo defiende ahí en su familia y cómo hay que hacerlo, pero que Miquel sabe mucho, porque bueno, esto yo me había preparado con el chiste de es un plato con mucha amiga, pero es que tiene mucha amiga. Era un plato que tiene que ver con el parar, que es el tema de este refugio, que lo hacían los labriegos para descansar, para refrescarse, pero que luego la receta no la oficializaron los labriegos. Entonces nos van a poner un poco en contexto de ese plato que nos van a invitar antes de que puedan firmar libros. Yo recuerdo que van a estar los dos firmando libros y que esta es nuestra última pregunta y la siguiente es vuestra. Sí, bueno, efectivamente, o sea, con el gazpacho pasó esto, ¿no? Que cuando era un alimento de la gente que trabajaba en el campo, en Andalucía o en otras partes del sur de España, pues nadie se preocupaba mucho de qué lleva, qué deja de llevar. O sea, ¿tú te imaginas a un agricultor a principios del siglo XX en Andalucía diciendo no le pongas cebolla al gazpacho, pimiento rojo, ¿qué dices? Eso lo lleva el salmorejo. O sea, ¿tú te crees que estaban para hostias? No estaban para nada. O sea, no estaban para nada de esas cosas. Entonces, cuando la obsesión de fijar las recetas es una cosa urbanita 100%, ¿no? Que pasa cuando el gazpacho se pone de moda en las ciudades y entonces ya empezamos con esta tontería de que si el gazpacho esto, el gazpacho lo otro, ¿no? Y luego aparte el gazpacho es un plato muy antiguo, o sea, y las primeras recetas de gazpacho escritas, ni siquiera, o sea, el tomate todavía no estaba popularizado en España, ¿no? De hecho, la primera receta escrita que hay, que es bastante asquerosa, es una cosa hecha con migas de pan, vinagre, espinas de pescado, o sea, una especie de mejunje, de gente que no tenía recursos y que tenía que comer estas cosas porque no había más. Bueno, de hecho, Covarrubias en el diccionario lo describe, habla fatal del gazpacho como una cosa, bueno, como una cosa repugnante, vamos. Entonces, bueno, yo en el libro hago una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? Sobre lo tontos que nos ponemos
y lo que discutimos sobre este plato lleva esto lleva lo otro, no lleva tal, no lleva cual, se hace así, se hace pascual, cuando si tú analizas la historia de la mayoría de esos grandes clásicos, es absurdo ponerse así. No. Aunque dicho esto, ojo, no todo es gazpacho, o sea, ¿vale? El gazpacho tiene unas pocas normas, tiene un ADN, ¿no? Y todas estas recetas tradicionales también lo tienen, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa... Tú un gazpacho no lo puedes hacer con tomate en conserva y no le puedes echar caldo de verduras, porque entonces ya se convierte en otra cosa que no es gazpacho, ¿no? Pero, no sé, tampoco nos rasguemos las vestiduras porque, yo qué sé, pues porque no le pongas ajo o le pongas pepino o se lo dejes de poner, ¿no? Eso me parece que no... Eso no tiene ningún sentido. Poco que añadir, es que, vamos, mi casa al gazpacho llega el verano y te alimentas de eso, ¿no? Y bueno, hay veces que le echas una cosa y hay veces que no, dependiendo de lo que tengas, ¿eh? Claro. Vamos viendo, es que no sé en qué momento nos volvemos tan puristas y parece que si no tenemos todos los ingredientes no podemos hacerlo o buscar otra cosa o salir del paso, ¿no? Y es muy curioso cómo hacemos eso, ¿no? O nos encerramos en esos límites o hacemos todo lo contrario, que es esa vampirización y hiperextractivismo de estas recetas o de estas comidas, ¿no? Que parece que ahora son como lo más puntero o lo más moderno cuando se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Y cuando Miquel hablaba de lo de las migas del pan, es que eso se ha comido en mi casa hasta con el café, ¿no? Porque era lo que comían antes de irse a trabajar la aceituna y luego en la ollita hacían una mezcla de lo que había en casa para llevarse y luego calentarlo, ¿no? Que no podemos olvidar eso, ¿no? De que muchas veces es ir tirando de lo que tienes, de lo que te está dando la huerta, de lo que toca, de lo que hay de temporada y también pues de las circunstancias, ¿no? Claro. Del día. Bueno, pero es que esa es la genialidad realmente de la comida popular, ¿no? El hacer mucho con muy poco, ¿no? Y yo creo que en España tenemos cocinas, bueno, y yo creo que la cocina andaluza es especialmente ejemplar en esto, ¿no? O sea, como de los ingredientes, de los 4 ingredientes más humildes del mundo, hay una manera de tratarlos que aquello se convierte en una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que hay que reivindicar también mucho ese espíritu en estos tiempos, ¿no? O sea, que las cosas no son buenas porque uses cosas carísimas y porque uses 1000 ingredientes y venga y más complicación. No, señores. Es que, o sea, tenemos un patrimonio de un montón de recetas, de cosas sencillísimas, que con cosas hechas con ingredientes súper básicos que están buenísimas y que seguramente están mejor que todos esos platos rebuscadísimos por los que nos volvemos locos muchas veces, ¿no? Bueno, no sé si tenéis preguntas, reflexiones que compartir por ahí. Mi micrófono, ¿hay micrófonos por aquí? Hola, ¿se me oye? Sí. Genial. Bueno, muchas gracias por compartir. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero también estudié en la escuela de agrónomos. ¿No me veis? ¿En la escuela de? De agrónomos. Ah, de agrónomos. Claro, entonces hay esta cosa como que siempre estaba de fondo, un discurso un poco cínico a veces, que es como cuando uno habla de la producción, esta idea de, sí, pero antes había 1.000 millones de personas en la Tierra, ahora hay 7.000 y dentro de poco habrá 9.000, ¿no? Entonces esa especie de idea de, bueno, es que las cosas son mal porque estamos abocados a que esté todo mal, ¿no? Entonces, en esta conversación estaba pensando un poco como qué le responderíais a una persona con ese discurso, ¿no? Con la idea de, no, es que tenemos que comer mal porque va a haber mucha gente en la Tierra y no hay otra forma. Bueno, a mí se me ocurre que ha habido la revolución verde, todas esas revoluciones que nos han vendido para acabar con el hambre en el mundo. Lo único que han hecho es que muchas multinacionales sean más ricas todavía y se expropien todavía muchísimo más patrimonio de muchos países, ¿no? Toda la revolución verde, las revoluciones que han venido muchas veces por toda la parte industrial, ¿no? De hacer una industria y una agricultura con más insumos, con desde luego muchísima más maquinaria, y que favorece a la propia industria que te vende la maquinaria, los insumos, las semillas y todo. Al final, lo que hemos visto desde los años 60 hasta ahora, es que el hambre en el mundo sigue existiendo y en cambio cada vez son menos las corporaciones que se ocupan de nuestra alimentación, que se ocupan de las semillas y que venden los
los insumos. Entonces también yo creo que en las escuelas de agrónomos, y están ocurriendo en algunos sitios, yo he tenido una experiencia en Costa Rica maravillosa en la que se introduce la agroecología, pues hay que enseñar otras cosas aparte del argumentario de la empresa y del mundo industrial del que te vende las semillas y los insumos, los pesticidas y los fertilizantes, ¿no? Y hay muchos otros saberes que hemos perdido, como son la agroecología, pero que también hay otro tipo de agricultura y otro tipo de manejos agrarios también con los animales integrados, que eso es, bueno, quiero decir, venimos de ahí, y que eso puede permitir, el policultivo, no el monocultivo, también puede permitir alimentar al mundo. Lo que igual no hace son tan ricas a estas corporaciones. Es que iba a sacar el tema de la revolución verde, que seguimos viendo en un sistema donde hay gente que sigue muriéndose de hambre, que no tiene acceso a agua potable, que se está usando el hambre como genocidio y que se sigue desperdiciando comida. O sea, que a lo mejor ese sistema no funciona tanto. Yo que también he estudiado en una facultad de ciencias, he estudiado veterinaria, también, ¿no? Oye, pero es que con tantas, bueno, a lo mejor los del primer mundo tenemos que empezar a decrecer. Y tenemos que cambiar los modelos de producción. Y sin caer, yo no quiero que la gente viva como vivía antiguamente en el campo. Yo siempre digo un refrán que se dice en mi casa, que es: estoy más a gusto que bestia de limpio, que viene de los cabreros que se tiraban 3 semanas en el monte y cuando esa criatura bajaba al pueblo y se cambiaba de muda, pues veía el cielo. Yo eso no lo quiero, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Miquel, ¿no? Oye, vamos a coger las cosas buenas, todos esos saberes del ayer, y vamos a combinarlos con las herramientas y las tecnologías que tenemos hoy en día. Pero yo creo que tenemos ya muchísimos ejemplos, incluso aquí en este país, de pequeñas cooperativas, de otros modelos. Bueno, en el pastoreo se utilizan GPS para las cabras, hay lindes que son electrónicas, o sea, se está introduciendo en cultivos agroecológicos, claro. También la tecnología, los sensores, o sea, ¿no? O sea, que al final podemos convivir con lo mejor de la tradición y lo mejor de... Y buscar otras formas, ¿no? Porque es que parece que solo hay un único sistema y un único modelo. Y lo que no puede ser que nuestra soberanía alimentaria esté en manos de 5 empresas multinacionales que controlan, o sea, están controlando nuestra vida, nuestra salud, nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar esas otras maneras, ¿no? Sin caer en ese colapso de o es esto o no es nada. Muchas gracias. ¿Hay alguna última preguntilla? Aquí había una. Hola, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias a las tres. Yo tenía una pregunta, pero antes solo quería hacer un pequeño spam, porque a veces vivimos en la misma ciudad y no sabemos las cosas que ocurren, como que muchas de las cosas que habéis contado, no sé si conocéis La Osa, que es un supermercado cooperativo que está en Tetuán, bueno, que tiene productos frescos a precios mucho más baratos, hasta 4 veces más baratos, que necesita como mucha ayuda por si podemos como ir todas. Y un poco en esta línea sí que os quería preguntar como que qué cosas imagináis o fantaseáis con que pudieran pasar, ¿no? Con qué podemos pedir cuando decís políticas públicas, a los poderes públicos, no sé si supermercados públicos, o sea, qué cosas radicales podríamos como fantasear con que ocurrieran, ¿no? Y gracias. Uf. Pues bueno, a ver, yo mi fantasía es que hubiera mercados municipales en todos los barrios de todas las ciudades de España con comida asequible, ¿no? O sea, cosa que ahora mismo no pasa, ¿no? Incluso en ciudades como Barcelona, que tienen muchísimos mercados municipales, la comida en los mercados es muy cara, ¿no? Y muchas veces es mucho más cara que en supermercados, digamos, de gama baja, ¿no? Yo, para mí, esa sería una fantasía, no sé. Sueño húmedo. Que hubiera un sistema de distribución de los alimentos en el que no hubiera tanta intermediación, por ejemplo, ¿no? Pues eso, que los productores, que todo eso que se queda por el camino llegara mucho más a los productores de los alimentos, ¿no? No sé, ese tipo de cosas. Y luego que hubiera políticas públicas muchísimo más decididas para, de alguna manera, gravar con impuestos o con limitaciones al marketing y a la publicidad la comida insana y al revés, o sea, usar eso para favorecer el acceso
a toda la población, o sea, el acceso a los productos realmente saludables, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho territorio por hacer y no se está haciendo porque hay una presión ahí de unas empresas muy poderosas que están haciendo de tapón para que no haya ningún tipo de límite a esas grandes empresas de la comida insana, que al final son 5, o sea, no, o 10, vamos, muy poquitas, ¿no? Entonces, no sé, esas son un poco mis fantasías, ¿no? Unos gobernantes que realmente dejen de pensar en el beneficio de estas empresas y empiecen a pensar más en la salud y en el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Al final es eso. Totalmente. Yo tengo muchas porque además es una de mis peleas como veterinaria con la administración. Mi gran fantasía sería que de verdad facilitasen la incorporación, el acceso a la tierra y a pequeñas producciones a la gente joven. Porque uno de los grandes, que siempre oímos que la gente joven no quiere trabajar en el campo, no, es que no puede. Tú ves los precios de vivienda, el acceso a la tierra lo tienen las grandes familias terratenientes. Si veis el mapa de la gente que recibe el dinero de la política agraria común, viven en Madrid, viven en Sevilla, viven en Jerez, viven en Córdoba, viven en grandes ciudades, no viven en el medio rural. Ese para mí sería una gran fantasía. Y luego vuelvo a los mercados. O sea, los mercados como lugares públicos, esa ventana al campo, donde no solo no se estén convirtiendo en esa gentrificación que estamos viendo, donde ya ni siquiera se come bien, se come carísimo, se está expulsando a los vecinos, sino que sean lugares de intercambio. Un mercado como una biblioteca de recetas, de comida, cocinas colectivas. Y luego otra cosa que a mí me gusta muchísimo sería ruralizar las ciudades. Oye, pues pongamos árboles frutales, más huertos, ¿no? Más sitios donde podamos, esos espacios verdes, pues que podamos tener unos manzanos, unas peras, que nos podamos comer la ciudad y que eso sea al alcance de todo el mundo, ¿no? Lo que no puede ser que ese acceso a ese conocimiento, a saber pues cuándo toca la temporada, los ritmos, sea de muy poco. Eso creo que debería de ser para todos, ¿no? Porque, es muy manido, pero es que lo que no se conoce no se cuida, ni se valora, ni se protege, ¿no? Y vuelvo a esa idea, ¿no? De huertos en los coles, en los hospitales, en las ciudades, en zonas públicas, en esos espacios de comunidad, ¿no? Como ves, somos una banda de hippies comunistas peligrosos. Nos vamos a tomar un gazpacho colectivo. No nos hagáis caso. Que tenemos ahí, si no hay más preguntas. Bueno.